Queridas generaciones futuras, creo que hablo por el resto de nosotros cuando digo lo siento. Lo siento por dejaros este lío de mundo. Siento que estamos atrapados en nuestras propias rutinas. Solo escuchamos las excusas de la gente que no hacen nada. Y espero que nos perdonen. Simplemente no nos dimos cuenta de lo especial que era la Tierra. Había millones de árboles como este. Eran hermosos, literalmente. Podías respirar el aire, pero los quemamos todos a un ritmo de 40 campos de fútbol por minuto. Envenenamos tanto los océanos que tan siquiera ahora nos podemos bañar en ellos. Y a todo eso lo llamábamos progreso. Lo siento. Acaban de ver un mensaje en una botella, un mensaje desde el futuro, alertándonos de que debemos ponernos manos a la obra para frenar el cambio climático. Por eso, desde el Centro Nacional Ventana al Tiempo, hemos preparado este programa especial Pulso al Planeta, en el que haremos un recorrido por tierra, mar y aire de la mano de los diferentes meteorólogos y presentadores de Ventana al Tiempo. Para buscar las causas del calentamiento global, analizaremos las consecuencias del efecto invernadero y veremos hacia dónde puede ir nuestro planeta si no frenamos el cambio climático. Y vamos a empezar hablando de la famosa subida del nivel del mar. Mucha gente vive cerca de la costa y ese es uno de los grandes riesgos de cara al futuro. Y esto nos lo cuenta el meteorólogo y oceanógrafo Eduardo Rodríguez. El clima de la Tierra y el nivel del mar han estado relativamente estables en los últimos 6.000 años. Esto permitió que la humanidad pasara de unos pocos millones a 7.500 millones de seres humanos. Y de esa cifra, casi el 30% viven en las costas marinas. Allí se han construido grandes centros urbanos en todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, Boston, Nueva York, DC, Miami, Nueva Orleans, Houston, Los Ángeles, centro de actividad económica e industrial, grandes puertos que son el eje para el comercio mundial y alimentación de todo el planeta. Al subir la temperatura se derretirán los hielos del Polo Norte, eso aumentará unos 2 pies el nivel del mar. El hielo de Groenlandia aumentará el nivel del mar casi 24 pies más. El hielo de la península occidental antártica 16 pies adicionales. Y menos probable que se derritan, pero los hielos del resto de la Antártica añadirían 224 pies de altura. Pudiera ser un escenario de crisis mundial sin precedentes. El primer impacto de la erosión progresiva de la arena de las playas, crisis en el turismo costero, daños irreparables de los bienes raíces en gran parte de las costas del mundo, parálisis del comercio, muerte e ingobernabilidad. Ante los pronósticos actuales debe hacerse un esfuerzo por eliminar totalmente la emisión de gases con efecto invernadero para tratar de que la atmósfera no siga calentándose. Sin embargo, existe incertidumbre y preguntas de cuán rápido será este proceso. ¿Al rebasar cierta temperatura límite será más rápido? ¿Cuántos pies subirá el mar en 100, 200, 300 años? Si paramos la emisión de gases, ¿será un proceso reversible? Algo sí es totalmente cierto, el nivel del mar estuvo en numerosas ocasiones mucho más alto que el actual. Ocurrió antes y pudiera ocurrir otra vez. Y nuestra generación podría ser testigo del inicio de ese proceso que cambiaría para siempre la historia de la civilización. Eduardo Rodríguez, meteorólogo y oceanógrafo, Univisión. 3/4 partes del mundo están cubiertas de agua y cada vez estas se están volviendo más ácidas. Por eso, Guillermo Quiroz se ha sumergido en ellas para buscar el origen de este cambio que puede poner en jaque el futuro del planeta. Y lo vemos en este reportaje especial. Cuando pensamos en cambio climático, pensamos en cómo afecta el lugar donde vivimos. Pero no sabemos cómo afecta lugares que no frecuentamos todos los días, como los océanos, que forman el 70% de nuestro planeta. Este calentamiento global afecta a nuestros océanos y ocasiona el blanqueamiento del coral, el cual a su vez afecta profundamente la vida marítima. Algunos grupos activistas tratan de contrarrestar estos daños creando arrecifes artificiales como Musa en el Mar Caribe.
Las esculturas están hechas con materiales amistosos al medio ambiente y dentro de ellas se le incrustaron pólipos de coral, que es la base de los arrecifes coralinos. Son microorganismos autosuficientes que se van juntando, uniendo, y con el paso de los años el coral vive de 5 hasta 100 años o más. Una tercera parte del dióxido de carbono que produce el ser humano es absorbido por el mar, y esto está cambiando la acidez del océano. Esto se llama proceso de acidificación. Actualmente, los océanos absorben aproximadamente una tercera parte del dióxido de carbono que los humanos ponen en la atmósfera. Esto hace que los océanos se vuelvan más ácidos. No es ácido como el de la batería de un carro, no nos puede quemar, pero sí es dañino para la vida marítima. Desde el principio de la revolución industrial, un 25% del monóxido de carbono aproximadamente se ha transferido de la atmósfera al océano. Especies enteras se extinguen. Evidencia científica muestra el pasado, el presente y nos muestra el futuro. ¿Está la raza humana en una carrera contra el tiempo? Reportando Guillermo Quirós, Univisión. El cambio climático y el calentamiento global son dos fenómenos muy mencionados hoy en día, y a menudo las personas emplean ambos términos indistintamente, quizás porque están en cierta medida vinculados entre sí. Normalmente utilizamos los términos cambio climático y calentamiento global como sinónimos, pero ¿qué creen? La realidad es que no son lo mismo. Hablamos de cambio climático cuando hay modificaciones significativas en la temperatura, precipitación, patrones de viento, entre otros efectos que ocurren durante varias décadas o más. Por otra parte, el calentamiento global es el aumento de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. Dicho eso, llegó la hora de poner en práctica lo aprendido. ¿Cierto o falso? ¿Es culpa del calentamiento global de que se registren altas temperaturas? Cierto. La subida de la temperatura del planeta es producido por la quema acelerada de combustibles fósiles. Esto ha ido en aumento desde la revolución industrial. ¿Es el cambio climático el responsable de que se registren tormentas más fuertes? Cierto. El hecho de que las temperaturas sean más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero son más intensas. Siempre ante todo, como siempre, no olviden que pueden ayudar a disminuir el calentamiento global para frenar el cambio climático. Les informa Gabriel Torres, Univisión. Con el calentamiento global es habitual sufrir cada vez más episodios de tiempo extremo, y esto nos lo explicará en un reportaje especial la meteoróloga Nelly Carreño. Luego, con Elena Tabraue, hablaremos de la sequía y cómo esta puede poner en jaque las políticas de muchos países. ¿Quién no se ha preguntado si cada vez hace menos frío en invierno o más calor en verano? Hay quien dice que es porque tenemos aire acondicionado o calefacción en casa. Otros lo achacan al cambio climático. Lo que está claro es que cada vez que tenemos una tormenta severa, esta es más intensa. Y esto es lo que nos explica en este reportaje la meteoróloga Nelly Carreño. Cada año más de 1000 tornados se registran a través de Estados Unidos. Oh my God. Estos fenómenos naturales, al igual que las tormentas eléctricas, suelen dejar a su paso muertes y destrucción. ¿Pero estará el cambio climático propagando más tormentas severas de lo normal? Todavía no se sabe, pero muchos creen que sí. Es cierto que a través de los años el número de tornados confirmados ha aumentado. Por ejemplo, en 1952 se registraron 240 tornados y ya para el año 2011 esa cifra se disparó a 1,692 tornados. Algunos científicos aseguran que el aumento en la temperatura de la Tierra y la humedad están contribuyendo a más episodios de tiempo inestable. Otros opinan que una de las razones por el aparente aumento de tornados y tormentas severas es simplemente que hoy en día hay más residentes en zonas donde antes no había población y por eso hay más reportes. Hoy en día hay decenas de grupos que se dedican a cazar tormentas, para documentarlas y para ayudar al Servicio Nacional Meteorológico con la información sobre la estructura de las tormentas y si hay un tornado sobre la Tierra. Aquí detrás se puede ver la nube pared, como circula. Normalmente los tornados salen de esta nube pared de una supercélula.
Por más de 5 horas perseguimos supercélulas que mostraban circulación y alto riesgo de formar un tornado. Tomamos fotos, nos comunicamos con nuestros televidentes a través de las redes sociales y con el Servicio Nacional Meteorológico. Todo esto no era posible hace 10 años y puede ser que nadie hubiese visto estas tormentas hace 30 años. Y si lo presenciaron, no había manera de comprobarlo o comunicar dicha información. Solo catalogando estas tormentas durante los próximos años vamos a poder ver o negar una correlación entre tiempo severo y el cambio climático. Reportando desde Texas y Oklahoma para Univisión, yo soy meteoróloga Erika Rey. Imagínense por un momento que están en su casa e intentan abrir el grifo y no sale agua. Imagínense que cada vez que tienen que cocinar tienen que recorrer unas 20 millas a pie para buscar un galón de agua. Esto es una realidad para más de 1/3 de la población del mundo y va a más. El agua es un bien escaso y la sequía un motivo de guerra, tal y como nos explica la meteoróloga Elena Tabraue en este reportaje especial. El 7 de abril del 2017, el gobernador de California, Jerry Brown, declaraba que la sequía que había afectado por casi 5 años el estado llegaba a su fin. La sequía extrema que pereció el estado parecía una condena bíblica y los expertos la llegaron a calificar como la más grave del último siglo que puso en jaque el futuro de una buena parte de la economía del país. En el 2011, todo el estado de Texas sufrió una de las peores sequías de la historia. Se perdieron centenares de cultivos, los lagos se fueron secando a lo largo de más de 12 meses sin lluvia. Dallas batió un récord de 42 días consecutivos con máximas por encima de los 100 grados. ¿Qué entendemos por sequía? La sequía se puede entender como una balanza en la que en un plato tenemos la precipitación, lluvia, nieve que cae, y en el otro la evaporación, el agua que perdemos en los lagos y la tierra. Si llueve más de lo que se evapora, estamos bien. Si llueve menos de lo que se evapora, la situación se pone peligrosa. La sequía no solo es un problema para la ganadería y la agricultura, sino también es el origen de muchos conflictos bélicos y políticos. ¿Sabía usted que actualmente hay más de 400 conflictos en el mundo debido al agua? Israel necesita controlar las fuentes que abastecen el río Jordán y los acuíferos de Gaza y Cisjordania. El agua se convierte en el origen de muchos conflictos con los palestinos, puesto que esta es gestionada de forma pública por Israel. E incluso el río más largo del mundo genera tensión entre Egipto y Etiopía. Esto después de la construcción de la represa del Renacimiento por Etiopía sobre el Nilo Azul que abastece el 90% de Egipto. Cuando no hay agua se tienen que aplicar restricciones. Los restaurantes no la pueden ofrecer a menos que se pida. Hoteles y moteles deben ofrecer la oportunidad de no solicitar toallas y sábana limpia todos los días. Las albercas no se pueden llenar en verano, los jardines no se pueden regar y si alguien se salta las reglas, la sanción cae sobre ellos. Recuerden que cada gota cuenta y aunque vivimos en el planeta azul, el agua potable es escasa. Soy la meteoróloga Elena Tabraue de Univisión. Imagínense por un momento vivir en una casa de plástico en la que la temperatura no para de subir día a día. Eso es el efecto invernadero y nos lo explicará en este reportaje especial la meteoróloga Sugeli López. Luego viajaremos al campo para buscar las abejas, unos insectos muy pequeños responsables de la polinización. Sin ellas podrían desaparecer todas las frutas y verduras del mundo. Imagínense estar encerrados en una casa de plástico en la que la temperatura no para de subir día a día. Eso es un invernadero y es lo que le ocurre a nuestro planeta si no le ponemos freno, según nos explica en este reportaje la meteoróloga Sugeli López. La Tierra, el planeta azul. Desde el espacio, la Tierra se ve azul por la gran cantidad de agua que hay en su superficie. Esa agua se calienta con la luz del sol y se evapora formando las nubes. Pero una parte importante de esta energía rebota y regresa al espacio. La energía que se queda atrapada en la atmósfera es la que permite que podamos vivir en ella y a este fenómeno lo llamamos efecto invernadero. El funcionamiento es parecido a los invernaderos de cultivo que cerramos para que acumulen el calor y evitar la pérdida de la cosecha cuando las temperaturas fuera de él pueden ser muy bajas. Miren a su alrededor. Una tele, una computadora, comida, un coche, la luz que ilumina su salón. Todo esto es posible
gracias a la quema de combustibles fósiles, deforestación, procesos de digestión de animales y producción agrícola. Todo lo que nos rodea produce dióxido de carbono y metano, que son los principales gases de efecto invernadero. ¿Recuerdan el calor que se escapaba hacia el universo? Estos dos lo absorben y hacen subir un poco más la temperatura. Durante décadas la concentración mundial de CO2 ha ido en aumento. Hay quien dice que es normal, otros que es culpa nuestra. Lo que está claro es que si sube la temperatura, se calentará la tierra y con ella el agua, que al aumentar de volumen hará subir el nivel del mar. El cambio está en marcha y aunque mañana mismo desapareciese toda la tecnología sobre el planeta, este no pararía. ¿Dónde está el reto? En abrir las ventanas para que no siga subiendo la temperatura de este gran invernadero. Soy Suheili López Belén, meteoróloga de Univisión. Este es un mundo con abejas, lleno de frutas y de verduras, todas ellas de diferentes colores, tamaños, olores y formas. Algunas de ellas son tan fantásticas como, por ejemplo, esta manzana, que tiene un sabor fantástico. Pero ¿se imaginan cómo puede ser un mundo sin abejas? Miren, sería así. No tendríamos nada de todo esto y las tiendas de frutas y verduras tendrían que cerrar, ya que las abejas son las principales polinizadoras del mundo, pero hacen muchas más cosas. Vean este reportaje. Más de un tercio de la producción agrícola del mundo depende de la polinización de las abejas. Pero el caso es que las abejas no están allí para polinizar. Ellas lo que hacen es ir de flor en flor comiendo, obteniendo las proteínas del polen y los carbohidratos del néctar. Hay lugares en el mundo donde no hay abejas o hay plantas poco atractivas para ellas. Allí pagan a la gente para hacer ese proceso de forma manual. Imagínense ir de flor en flor con un pincel pasando el polen. Hay plantas como la del tomate en la que el polen se guarda dentro del pistilo y solo los abejorros, una abeja muy concreta, es la única capaz de poner la flor boca abajo gracias a su peso y hacerla vibrar sacudiendo sus músculos voladores con una frecuencia similar a la nota musical C. Hay unas 20.000 especies de abejas en el mundo y son absolutamente fantásticas. Muy pocas son socialmente conocidas, como las abejas de la miel. Estas han estado conectadas con nosotros desde tiempos inmemoriales, ya que gracias a ellas pudimos endulzar nuestras vidas. Pero las abejas desaparecen. Desde la Segunda Guerra Mundial el número ha caído a la mitad y lo ha hecho por diferentes motivos. El primero, los monocultivos. Ahora solo se cultiva un cereal, muchas veces modificado genéticamente, la flor del cual no llega a producir polen. Luego está el uso de fertilizantes y herbicidas, que matan las flores e intoxican las abejas. Y las altas temperaturas también ayudan a provocar falsas alarmas en ellas, que las terminan desorientando. Pero nosotros las podemos ayudar, plantando flores nativas de nuestra zona y no usar ni pesticidas ni herbicidas. Y es que si las abejas tienen acceso a una buena alimentación, nosotros tendremos acceso a una buena alimentación, y eso durará miles y miles de años. Y llegados a este punto, toca saber qué podemos hacer a nivel personal para frenar el cambio climático. Esto nos lo explicará la meteoróloga Erika Pino en un reportaje especial sobre el enemigo público número 1, el plástico. Luego, la meteoróloga Paola Elorza nos hará un repaso a las principales campañas que se han llevado a cabo para frenar el cambio climático. Y veremos que si no hacemos nada, el resultado puede ser catastrófico. ¿Cuántas veces han ido al supermercado y les han ofrecido 1, 2, 3 bolsas de plástico para un par de manzanas? Vayan a la cocina al terminar este programa y abran ese cajón y miren cuántas bolsas de plástico tienen allí guardadas. Ese es el enemigo público número 1 para el planeta y nos lo cuenta en este reportaje especial la meteoróloga Erika Pino. Más que la deforestación, la contaminación y las industrias, el plástico es el enemigo número 1 del medio ambiente, causando polución en todas sus etapas. Por ejemplo, desde la producción, ya que este material es un derivado del petróleo y al hacerlo se crean químicos tóxicos. En su manufactura, las fábricas que convierten este flexible en productos caseros usan componentes que también dañan el medio ambiente y la salud humana. En su uso, porque los productos de plástico despiden partículas dañinas. Y finalmente, al desecharlos, pues cuando el producto de plástico se tira, crea contaminación inclusive si es reciclado.
Distintos tipos de plástico tardan entre décadas a 1000 años para biodegradarse, es decir, que gran parte del plástico que alguna vez se ha fabricado sigue en existencia. De casualidad, ¿alguna vez usted se ha preguntado cuánto plástico ingiere? La respuesta lo sorprenderá. El plástico mata a los animales y envenena nuestra cadena alimenticia. Hoy mismo, este material en todo cuerpo de agua a nivel mundial es consumido por peces, mamíferos, aves e insectos, y luego es consumida por nosotros, sí, tú y yo, en carne y mariscos. ¿Sorprendido? ¡Hay más! Había escuchado hablar de la isla tóxica. Se trata del mayor basurero de materiales plásticos del mundo que flota en el Pacífico Norte. Se estima que es el tamaño de Texas y se forma cuando los desechos quedan atrapados en las corrientes de los océanos, donde permanecen por siempre y siguen creciendo. Hay que actuar de inmediato. Aquí algunas sugerencias. Aprender a separar la basura orgánica de la inorgánica. Ser voluntario de programas para limpiar nuestra comunidad. Comprar productos envueltos con otro tipo de materiales como el papel o el cartón. Evita las bolsas y botellas de plástico y utiliza únicamente productos envasados en botellas de vidrio. Compra productos de gran tamaño. Así produciremos menos residuos plásticos. Y por último, haz de tu parte. Recoge el plástico que ves por tu paso y ponlo en el lugar correcto. Apagar la luz 1 hora al año, morder un limón. Campañas y campañas. En centenares de países a lo largo del mundo intentan año tras año frenar el cambio climático. ¿Funcionan? Nos lo cuenta la meteoróloga Paola Elorza en este reportaje. La hora del planeta. Apagar las luces durante 60 minutos para crear conciencia sobre el gasto excesivo de energía es sin duda la mayor movilización mundial para salvar a nuestro planeta Tierra. El reto, que en marzo recién pasado cumplió 10 años, nació en Sydney, Australia, y desde entonces más y más personas se unen a él. Este año involucró a más de 7.000 ciudades de unos 180 países del mundo. 1 millón de árboles. Esta campaña para revertir la deforestación inició el 2016 en Los Ángeles, Estados Unidos, con la meta de plantar 1 millón de árboles para el 2020. Ese mismo año se le unieron las ciudades de Denver, Miami y Nueva York, para extenderse a otros países como Haití, Canadá, Inglaterra y China. El canal 23 de Univisión Miami se unió a esta iniciativa en 2011, sembrando un bosque que lleva ahora su nombre. Finalmente, el reto del cambio climático, o el reto del limón. Es el más reciente desafío que circula en las redes sociales para concientizar sobre la acidificación de los océanos a causa de los gases invernaderos que se precipitan al mar, exterminando corales, crustáceos, mariscos y moluscos. Solo hay que grabar un video tomándose el jugo del limón y compartirlo así en las redes sociales. Y yo, Paola Elorza, meteoróloga de Univisión, acepto el reto del cambio climático para despertar conciencia sobre la acidificación de nuestros océanos a causa de la contaminación atmosférica. Te invito a ti a que aceptes también este desafío. Tras tomarle el pulso al planeta, llegamos al final de este programa. Ahora les toca a ustedes actuar. Sabemos que los gobiernos harán de las suyas, pero está en nuestras manos poder dejarles a nuestros hijos un buen lugar donde vivir para que no se cumpla ese testamento que vimos al principio del programa. Recuerden que pueden volver a ver todos estos reportajes en nuestras redes sociales. Soy el meteorólogo de Univisión, Albert Martínez. Hasta la próxima.